terrible. Muy bien. En la época antigua, esta enfermedad era conocida y padecida en todo el Medio Oriente, que es en donde se desarrolla la historia de la Biblia. Por lo tanto, la padecían los hebreos. Y en el libro de Levítico se dedican 2 capítulos para enseñarnos a cómo manejar una enfermedad como esta y cómo tratarla. No eran tratamientos lógicos, médicos, era únicamente mediante la intervención de Dios. La cura era posible justamente solo cuando Dios así lo determinaba y cuando se obedecían las prácticas que se escriben ahí en Levítico. Y en algunas ocasiones la lepra estaba asociada a un castigo divino. No crean que nada más Dios sanaba. En algunas ocasiones la lepra estaba asociada a un castigo divino. También Dios permitía que cayera esta enfermedad sobre algunas personas que criticaban a un siervo de Dios o que se oponían a las leyes divinas. Les pongo como ejemplo a María, la hermana de Moisés. Anoten por favor Números 12, 1 al 16, para que lo lean con calma. Y ahí se ve cómo María y Aarón, hermanos de Moisés, no les pareció que Moisés se hubiera casado con una mujer que no era hebrea. Se casó con una mujer cusita. Y eso les molestó y se rebelaron contra él y dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a seguirlo, vamos nosotros a ser ahora voceros de Dios. Dios se molestó y dijo, ¿saben qué? Los amo, los respeto, pero Moisés es mi siervo, así que van a ser castigados severamente. Y seguramente María tuvo la peor parte en esta instigación y por lo tanto María quedó completamente cubierta de lepra en el tabernáculo de Dios, frente al tabernáculo de Dios. Moisés dijo, Señor, bueno, gracias por defenderme, pero yo creo que con esta lección ya no van a volver a atacarme, así que por favor sana a mi hermana. Dios dijo, bueno, que viva 7 días fuera del campamento de los hebreos y a los 7 días que regrese y será sanada. Y así pasó. Otro ejemplo, el rey Usías, segundo libro de Crónicas, capítulo 26 y versículos 16 al 21. El rey Usías no fue buen rey, fue excelente rey. El problema con los excelentes es que a veces se les sube el humo a la cabeza. Y ese fue el caso del rey Usías. Entre los hebreos estaba bien determinado cuáles eran las funciones del rey y cuáles eran las funciones del sacerdote, 2 trabajos distintos. Pero a Usías se le dijo, bueno, pues yo he sido tan buen rey que yo creo que Dios no se va a molestar conmigo si ahora yo me acerco al templo y le ofrezco incienso yo mismo. Afortunadamente había un sumo sacerdote valiente, organizó a su equipo sacerdotal y lo enfrentaron y le dijeron, Rey Usías, te amamos, te respetamos, pero algo anda mal contigo. Estás rebelándote a lo que Dios dice. No sé por qué lo haces. ¿Quieres ofrecer holocausto, incienso? Hazlo, pero a través de los conductos que Dios ha establecido, o sea, nosotros. Bueno, Usías hizo el berrinche de su vida y salió furioso del templo. Ya para ese entonces había templo, pero ¿qué creen? Salió completamente leproso. La lepra lo siguió todos los días de su vida, perdió obviamente su reinado, tuvo que ser expulsado del palacio y de la ciudad y vivió en un leprosario como cualquier otro leproso por haberse rebelado contra Dios. Estoy hablando de un rey excelente. Pues sí, pero cuando se sube el humo a la cabeza hace daño. Vamos a hablar un poco acerca de quién era Eliseo, porque es el profeta que interviene en esta crónica, en este relato. Eliseo era, en primer lugar, un profeta de Dios. Profeta significa
por medio del cual Dios habla. Una persona por medio de la cual Dios habla. Antes de desempeñar el trabajo de profeta, fue siervo, fue criado del profeta Elías. Y cuando iba a ser relevado Elías, entonces Eliseo le ofreció, más bien dicho, Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu. Elías estaba contento porque Eliseo lo siguió y estaba contento porque había sido buen sirviente y le dijo: quiero darte un don de parte de Dios cuando yo me vaya, pide lo que quieras. Y Eliseo, que era un hombre ambicioso en el buen sentido, la ambición tiene mal y buen sentido, y este hombre ambicionaba ser un siervo poderoso de Dios, nada para él, pero sí servirle a Dios. Dijo: mira, cuando tú te vayas, yo quiero que Dios me dé el doble de lo que te ha dado a ti. Tú eres conocido porque has sido un profeta poderoso en el reino de Israel, yo quiero lo doble. Elías se quedó sorprendido. Yo creo que también el reino de los cielos quedó gratamente sorprendido, y por conducto de Elías le dijo así a Eliseo: hágase conforme lo que has pedido, con una condición: que me veas en el momento cuando Dios me lleva con él. Me ha revelado que me va a llevar con él en una forma sobrenatural. Si tú me ves cuando yo me vaya, hágase contigo conforme a lo que has pedido. A partir de ese momento, Eliseo no se le despegaba, pero a ningún lado a donde iba Elías, ahí iba también Eliseo. Y en ese dibujo que vemos ahí, pues es justamente el momento cuando Elías es trasladado al cielo en un carro de fuego, y vemos por ahí, no sé si ya a estas horas se alcance a ver el manto por ahí cayendo, la capa que usaba Elías, que se le quedó a Eliseo, y Eliseo está en la parte inferior del recuadro, admirado por lo que estaba viendo, pero feliz porque su petición había sido concedida. Eliseo, y aquí viene una cosa muy grande, lo dice el verso 16, lo dice el verso 16 de la lectura que acabamos de hacer. Eliseo era una persona que vivía de continuo en la presencia de Dios. Fíjense muy bien, vivía de continuo en la presencia de Dios. Por eso él dice: vive Dios en cuya presencia estoy. Él no estaba 5 horas en un devocional de 5 horas, no, él estaba de continuo. Él vivía de continuo en la presencia de Dios. Por lo tanto, una persona que invierte su vida de esa forma recibe revelaciones sobrenaturales de parte de Dios. Recibe información privilegiada, y ese era el caso de Eliseo. Vamos a hablar ahora un poco de otro actor que participa en esta historia, y ese actor es justamente el general sirio que se llamaba Naamán. Y Naamán, vamos a ver acerca de sus expectativas. ¿Qué esperaba él? Pues él era un hombre de Estado, él era un hombre acostumbrado a protocolos. Por ejemplo, ahorita nuestro presidente anda por Europa, hasta donde yo sé, visitó Bélgica, Italia, no sé dónde ahorita, en dónde ande ahorita, pero a todos los lugares donde va un presidente es tratado como tal. Se le da tratamiento muy especial. Normalmente vemos una alfombra roja, vemos que pasan guardia a miembros distinguidos del ejército del país visitado, se cantan o cuando menos se pone la música de los himnos nacionales de ambos países. No sé, hay una especie de fiesta en el lugar. Yo creo que es a lo que estaba acostumbrado Naamán. Por ejemplo, se nos dice que llevaba un carro de guerra. ¿Ustedes creen que necesitaba el carro de guerra? Pudo haber ido en un carro normal. Es más,
pudo haber ido hasta montado a caballo, si es que su salud se lo hubiera permitido, claro está. Y si no, cuando menos un carro normal. Pero cuando dice carro de guerra, a mí me hace recordar Ben-Hur, en donde vemos unos carros, pero adornados, pintados, no sé, con pinturas llamativas, hasta mostrando ahí algunas armas que el mismo carro portaba. Seguramente llevaba un traje de gala. Los militares tienen sus características. A mí me ha tocado conocerlos, pues gracias a nuestro hijo Andrés, ¿verdad? Pero de veras que cuando Andrés se vestía con su uniforme, yo hasta evitaba abrazarlo. Yo le decía, yo ni americano soy, pero por respeto al uniforme que portas, yo ni abrazos te doy en público. En la casa con uniforme o sin uniforme, pero ahorita que estás así, con uniforme, medallas y todo eso, y no era el de gala, era el uniforme común y corriente. Cuando se ponía el de gala, o sea, impresionan. Seguramente así llegó Naamán, ¿verdad? Y él ya traía más o menos lo que era el protocolo que él esperaba, ¿sí? El profeta saldrá a verme, pues debería estar el rey, pero bueno, el profeta seguramente ahí va a estar. Y además va a estar de pie, no puede estar sentado ante una personalidad como lo que soy yo. Luego invocará el nombre de su Dios, alzará la mano y tocará la parte enferma. Como consecuencia de lo anterior, me sanará de la lepra. Esto es lo que yo espero, a eso voy. Estas expectativas, no nada más de Naamán, sino inclusive de nosotros, en ocasiones se llaman paradigmas. Si las cosas no funcionan como yo lo tengo en mente, entonces no son genuinas. Eso se llama paradigma, un estorbo mental. Estos son los estorbos, la lista que tienen ahí es la lista de lo que estorbaba la sanidad de Naamán. Vamos a ver las acciones de Eliseo. En primer lugar, con su rey. No tuvo la atención, así lo redacto, no tuvo la atención de ir personalmente a ver al rey, porque además no le caía bien. ¿Y saben por qué no le caía bien? Porque él estaba en la presencia de Dios y el rey no, era un mal rey. Qué bueno que hubiera sido un buen rey y un buen profeta como era Eliseo, pero no era así. Entonces simplemente le mandó decir, me enteré de que te rasgaste las vestiduras. Ya he hablado en otras ocasiones de lo que significa rasgarse las vestiduras. Es un acto de desesperación. Cuando ya no podemos hacer nada, en los tiempos antiguos se acostumbraba a rasgarse las vestiduras. O cuando se le daba a una persona un trato honorífico que no merecía, se rasgaban las vestiduras. Entonces, en una desgracia o en un acto de solidaridad con Dios, se rasgaban las vestiduras. Por ejemplo, a Pablo le quisieron dar trato de Dios en una población porque fue el medio que Dios usó para hacer un milagro portentoso. Le quisieron dar trato de Dios y ofrecerle sacrificios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se rasgó las vestiduras y casi les dijo, ustedes son una bola de locos, yo soy un hombre como ustedes, adoren a Dios, yo no soy nada. Pues se molestaron y dijeron, pues si no eres Dios, te vamos a linchar. Pero eso lo hizo el apóstol Pablo. El rey David, cuando le dijo Dios, te perdono, pero el hijo que engendraste en forma ilícita va a morir, ¿qué dijo? Me rasgo las vestiduras, me siento sobre ceniza, me pongo un ayate para que me pique mi cuerpo. Con todo eso demuestro que estoy en un gran pesar. Bueno, en este caso el rey se sentía muy preocupado, porque verdaderamente, no sé si recuerden lo que decía la carta, se las voy a volver a repetir. La carta decía más o menos así: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo el rey de Siria, te estoy enviando una persona
de alta estima para mí, que se llama Naamán, y